Cuando hablamos de describir una oportunidad de negocio, dentro de lo que es el proceso de la planeación de este negocio, es importante seguir algunos pasos. El primero de ellos es que puedas hacer una descripción de tu empresa, es decir, que puedas hablar de forma muy concreta y con mucho impacto acerca de cuál es tu concepto de empresa. Esto incluye, obviamente, resaltar los elementos más importantes de un plan de negocios y resaltar cuáles son esas fortalezas que tiene como tal la empresa, cuál es la perspectiva que tiene de este momento, del sector, del mundo, y cuál es también la perspectiva a futuro, es decir, en qué se quiere convertir y especialmente cuál es el valor que quiere generar para los clientes y los usuarios. En un segundo momento, resulta valioso que puedas compartir la historia de la compañía. En este sentido, la técnica del storytelling es muy valiosa. Cuando cuentas una historia acerca de algún personaje en donde es claro que ese personaje eres tú y en donde aparecen otros personajes que son tal vez tus socios, tus colaboradores, las personas que te asesoraron, etcétera, e incluyes anécdotas para dar los detalles de cómo surgió esa idea de emprender esa aventura, ese sueño, bueno, pues esto impacta muchísimo y capta la atención porque es lo que le da ese carácter de unicidad, es decir, de único al negocio. Un punto importante que puede ganar muchos adeptos, entendiendo por adeptos colaboradores, inversionistas, socios, proveedores, que se sumen a tu proyecto, es que presentes un proyecto que incluye a otros. Una persona yoica, una persona que siempre expresa, es que a mí se me ocurrió y yo tuve la idea y entonces yo emprendí y entonces fue que yo busqué y entonces a mí se me dio, pierde muchísimo impacto. Nadie puede, dentro de lo que es el mundo de los negocios, decir que hizo todo solo. Entonces, cuando una persona presume al equipo de trabajo que tiene, resalta cómo es que se sumaron al proyecto, en qué puesto están, y cuáles son las características de su trayectoria, tanto funciones, logros, que conectaron con el proyecto y que hoy día también conectan con el cliente, bueno, pues una persona así capta muchísimo la atención de cualquiera que pueda estar interesado en sumarse también a un equipo. Un punto importante para generar confianza es saber en dónde localizarte, tanto de manera presencial como de forma virtual. Por esto es importante que incluyas imágenes, tal vez un video de las instalaciones, porque esto, bueno, pues le da confianza a las personas de que no se trata de una empresa fantasma. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de candidatos, por ejemplo, que están buscando empleo y llegan a un lugar que es sospechoso, no se sabe realmente si la empresa está dada de alta, etcétera? Y bueno, pues esto genera mucha desconfianza. Comunicar la misión de tu empresa, es decir, cuál es tu razón de ser, a qué es a lo que estás entregado, hacia dónde quieres caminar y especialmente también mencionar cuál es la visión, ese futuro en el cual tú quieres convertirte en alguien diferente, en una mejor versión de ti. Bueno, pues esto también capta mucho la atención. Y bueno, los productos o los servicios que ofreces definitivamente tienen un lugar importante al hablar de lo que es la oportunidad de negocio. Cuando tú muestras los productos o los servicios, no debes escatimar en incorporar imágenes o videos muy profesionales en donde con mucha claridad se describa a la perfección cuáles son las características, los beneficios que ofrecen estos productos o servicios y en especial la ventaja competitiva. En otras palabras, ¿por qué debería yo comprar ese producto o ese servicio? Y finalmente, bueno, si en todo lo demás has atinado, si has presentado de forma muy profesional, contundente y además
acompañado de un equipo y tal vez en ese momento ya de otros actores, bueno, pues seguramente que le va a interesar muchísimo al interlocutor, a la persona a la que te estés dirigiendo, contactarte para obtener más información o bien para platicar contigo acerca de esta oportunidad de negocio. Así que incluye formas de contacto que pueden ser redes sociales o algún otro canal en el que, por supuesto, estés siempre atento para que puedas atender y dar seguimiento a quienes estén interesados en esta oportunidad. Ahora veamos lo relativo a la ideología empresarial. La ideología empresarial es un compuesto de diferentes estructuras que es muy importante tengas siempre presentes y a la mano. Estas estructuras son lo que le permiten a un negocio mirarse diferente de otros. La primera estructura es la estructura ideológica. Ya hemos comentado de esto hace un momento. Hablar de tu misión, es decir, de tu razón de ser, de tu identidad. Hablar de tu visión, aquello que representa tu anhelo o en lo que te quieres convertir. Hablar de tus valores o de las características del equipo y de la forma en la que trabajan. Y describir las ventajas competitivas, es decir, por qué has ganado clientes y cómo los has venido fidelizando. Bueno, pues son un compuesto que representa toda tu identidad. Por lo tanto, esto hace diferente a tu negocio de otros proyectos similares. Otra estructura que debes considerar es la estructura del entorno. Cuando hay un análisis, como por ejemplo el FODA, en donde tienes muy claras a nivel interno cuáles son las características positivas y áreas de mejora, es decir, fortalezas y debilidades respectivamente, y por otro lado tienes mucho conocimiento del sector en el que te estás moviendo y haces un análisis de estos aspectos que pueden representar un factor en contra o que obstaculice, es decir, amenazas, o bien que sean una catapulta para que puedas alcanzar ese crecimiento deseado o también denominadas oportunidades, pues bueno, esta estructura definitivamente también hace diferente a un proyecto de otro. La estructura mecánica consiste en todo este enramado que tiene que ver tanto con la publicidad, es decir, darte a conocer, la mercadotecnia, es decir, en dónde se va a adquirir el producto, cuál va a ser su precio, quién lo puede conseguir, a quién va dirigido, entre otros elementos, cuando hay una fuerza comercializadora o de ventas y cuando tienes un aparato logístico y de distribución para que el producto o el servicio sea prestado o recibido de la mejor forma, bueno, pues tienes aquí todo un respaldo para que aquello que tú has vendido como una ventaja competitiva se cumpla. Aquí quisiera mencionar brevemente un ejemplo. Muchas personas adquirimos productos a través de empresas que se dedican a la comercialización en línea, por ejemplo. Y hay empresas, pymes o de otra naturaleza que se suman a este tipo de plataformas para vender sus productos. ¿Qué pasa? Tal vez la experiencia, el producto puede ser muy bueno, la experiencia de la compra en línea también, segura, satisfactoria, sencilla, amigable, pero si en el tema de la empresa que brinda los servicios de logística y distribución no tienen cuidado con la forma de transportarlos, almacenarlos, y el producto llega tal vez con el empaque roto, probablemente si es un perecedero, ya no en condiciones de poder ser consumido, la experiencia termina siendo poco satisfactoria. Y entonces, aunque ofrezcas una reposición del producto, pues no sabes si el cliente tiene el tiempo por sus actividades para poder estar ahí aguardando a la empresa de distribución a que entregue la reposición del producto. Por lo tanto, esta estructura cobra una importancia especial en lo que es la experiencia por parte del cliente. Veamos ahora la parte de la estructura financiera. Un emprendedor
que puede aterrizar lo que son los activos tangibles y los activos intangibles y poder cuantificar todos ellos en un presupuesto, está en posición de ver si su idea como oportunidad de negocio es viable. Es gracias a la estructura financiera que podemos decir, este negocio sí puede ser rentable y también puede ser sostenible en el largo plazo, o al menos en el mediano plazo, porque hay un conjunto de cálculos, proyecciones y escenarios que permiten comprobarlo. Cuando hablamos de tangibles, nos referimos obviamente al capital, a la infraestructura, equipo, mobiliario, maquinaria. Y cuando hablamos de intangibles, nos referimos, por ejemplo, a todo el know-how, al capital intelectual, organizacional y estructural de la empresa. Todo esto puede cuantificarse. Y al final, y no menos importante, tenemos el capital humano, que es la plantilla con los puestos de trabajo y sus ocupantes, en donde no tenemos ni más ni menos puestos, ni más ni menos ocupantes, y en donde cada uno de los puestos tiene funciones bien definidas, objetivos que están alineados a los objetivos de la organización, es decir, las metas de cada ocupante en su puesto están alineadas a los objetivos de la organización y también son muy claras las competencias o el perfil que se requiere en cada uno de los puestos. Este conjunto de estructuras permite, por lo tanto, presentar la ideología del negocio, y es decir, al momento de presentar una ideología de negocio, estamos diciendo cuáles son los motivos por los cuales mi negocio, mi empresa, es diferente de otras ofertas similares. Ahora bien, ¿qué sucede cuando dentro de todas estas personas a quienes podríamos presentarles nuestro planteamiento sobre lo que sería una oportunidad de negocio, que ya mencionaba antes, proveedores, socios, inversionistas? Tratándose de inversionistas potenciales, un punto muy importante es que no todos los inversionistas están siempre como factor principal buscando rentabilidad. Hay inversionistas que están interesados en adquirir experiencia en un sector nuevo. Por ejemplo, tal vez hay inversionistas que toda su vida han abierto, cerrado, ampliado negocios en el sector restaurantero y que de pronto el sector salud les parece un sector interesante en donde ellos quisieran incursionar y comenzar a tener experiencia. O en contraparte, puede haber inversionistas que además de querer invertir capital en un sector como puede ser salud, en donde tienen también toda la experiencia, lo que quieren es, como primer punto, no solo invertir capital, sino compartir la experiencia que tienen dentro del sector con talento joven, talento que está emprendiendo, que se está estrenando en ese rol, y eso es lo que mueve al inversionista. Entonces, es importante detectar rápidamente qué es lo que está moviendo al inversionista para poder conectar con él o con ella. Por lo tanto, algunos puntos que yo te recomendaría para llegar a inversionistas potenciales serían los siguientes. Primero, las proyecciones o los hitos. Si bien antes mencionábamos que compartir la historia de tu empresa, los momentos que fueron clave para la creación del negocio, bueno, pues aquí con hitos y con proyecciones vamos a referirnos a aquellos momentos de esa historia, tanto en el pasado como hacia adelante, que son los que irán consolidando el negocio o son los que han venido cronológicamente representando el avance y la consolidación del negocio. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, cuando se dio la idea del negocio, cuando se aterrizó todo eso en un plan de negocio, cuando se armó la primera plantilla, cuando se incorporó
a otro socio, cuando se consiguió al primer inversionista, cuando se obtuvo el primer patrocinio. Aquí vamos a incluir momentos que tienen que ver con aquello que le ha venido dando empuje a tu negocio. Otro punto importante es conocer el mercado, su tamaño, a cuántas personas va dirigida, con qué características, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, cuánto consumen mensualmente, cuánto ganan, cuál es su nivel socioeconómico, su solvencia, en dónde están ubicados. Esto permite aterrizar con mucha facilidad cuál es la proyección que tú tienes y el alcance que tienes en cuanto a crecimiento. Hay un punto importante que se llama resumen y llamada de acción. Y generalmente este aspecto yo lo manejo también con storytelling. Cuando yo hago un resumen, y también para no sonar demasiado yoico, genero una historia que permite resumir cuáles son las prioridades en este momento del negocio y cómo este negocio irá transformándose y hacia dónde queremos llegar, es decir, un poco más hacia futuro. Para poder, después de esta historia, pues concluir con el punto más importante del storytelling. Tú cuentas una historia para que al final de la historia llames a la acción, es decir, si alguien cuenta una historia, por más impacto que tenga esta, no nos lleva a nada, pues entonces pierde impacto. El storytelling es una técnica que tiene como propósito involucrar, en este caso al inversionista, para que al final lo llames a sumarse a una acción, a que actúe. Ahora, claro, la acción que queremos es que invierta su capital, pero no vamos a decirlo así. Si bien, claro, los inversionistas también saben que lo que tú quieres es el capital de ellos, eh, algo que de alguna forma ayuda es a que vea cuál es la trascendencia de sumarse a un proyecto. Porque si tú te sumas a este proyecto, vas a generar tantos empleos, o si tú te sumas a este proyecto, lograrás que tantas personas puedan lograr un tratamiento o puedan acceder a determinado nivel de bienestar, etcétera. Es decir, cuál es al final del día la importancia de sumarse a un proyecto contigo. Y bien, si tuviéramos que hacer entonces una presentación o un documento para inversionistas potenciales, algo que no puede faltar es un video corto en donde expliques de qué trata tu proyecto, tu empresa y cuál es la misión. Que describas los aspectos más importantes del negocio, los fundadores, tu equipo y quienes ya se sumaron a este proyecto, como pueden ser, por ejemplo, quienes han asesorado tu proyecto. Si tú cuentas con un buffet o un despacho jurídico, si cuentas con un despacho contable, eh, es decir, si cuentas con esa experiencia de un profesional o un grupo de profesionales en la parte contable, fiscal, tal vez de producción, en fin, tu proyecto cobra muchísima credibilidad. ¿Por qué? Porque nuevamente no estás centrando todo en ti. Tú no eres todólogo, no eres una persona que lo sabe todo. Y como no lo sabes todo, inviertes en el negocio contratando los servicios de un asesor o bien recurres tal vez a un asesor que puede orientarte y no necesariamente eh, cobrar honorarios por ello. Y algo muy importante también en esta descripción de la compañía es que si tú ya tienes algún inversionista o algún patrocinador, lo menciones, porque esto de alguna forma también da la confianza de que, bueno, pues si ya alguien ha invertido o alguien de alguna forma ha dado una especie, bueno, pues es porque tu negocio es bueno. Cualquier tomador de decisiones, especialmente si se trata de un inversionista, necesita de una numeralia para la toma de decisiones. Es decir, cuáles son tus ingresos, tus costos, los gastos,
cuál es tu retorno de inversión, cuál es la forma en la que te estás financiando, cómo piensas reinvertir. Y hay otro tipo de numeralia que vale la pena también mencionar, que tiene que ver con los indicadores clave del negocio o Key Performance Indicators, KPI, por sus siglas. Y bueno, estos indicadores clave del negocio hablan de que tú llevas una planeación estratégica del mismo. Algunos ejemplos son el retorno de inversión de tu negocio, el número de quejas o el nivel de satisfacción que tienen tus clientes, la eficiencia de tus procesos y tal vez la satisfacción de tus colaboradores, la retención que tienes de ellos o la deserción y la rotación de personal que hay en tu plantilla. Esta numeralia, pues, si la traes muy actualizada, seguramente va a convencer al más quisquilloso de los inversionistas. Y si quieres saber más acerca de cuáles son estos KPIs en el sector salud y en especial aquellos que tienen que ver con hospitales, te invito a que revises estos recursos que seleccioné y, bueno, seguramente te van a dar una idea muy clara de cuáles podrían ser los KPIs que podrían estar vinculados con tu oportunidad de negocio. Y bien, para finalizar, me gustaría presentarte una técnica denominada Elevator Pitch o presentación de elevador, que desde mi perspectiva, a título personal, es una excelente herramienta para poder vender con mucho impacto en pocos minutos, pues tu idea o tu oportunidad de negocio. Eh, brevemente te he de comentar que en mi experiencia, de los trabajos que he tenido, a lo mejor sí, en algún momento repartí muchísimos currículos o envié mucho currículo y tuve, sí, varias entrevistas, pero recuerdo solamente uno o dos trabajos que yo obtuve por una entrevista. Todos los demás trabajos y los proyectos que a lo largo de varios años he tenido han sido realmente por mi trabajo. Es decir, mi propio trabajo me ha recomendado. Y de todas esas alternativas de proyecto, de puertas que se han abierto, podría decirte que la mitad han sido por una situación muy cercana a lo que es esta técnica del elevator pitch. Es decir, eh, subirse al elevador y en lo que llegas a la oficina con la persona a quien le quieres vender la idea, que serán 2, 5 minutos como máximo, tienes ese espacio solamente para ganar la atención de la persona y lograr un espacio donde puedas comentar más al respecto. Tal vez de la oficina de la persona a el estacionamiento en donde se encuentra su vehículo, o recuerdo también en alguna ocasión, mira, el chofer me va a llevar al aeropuerto, si quieres acompáñame y te voy escuchando en el camino. Entonces, son breves los minutos que tienes para poder, primeramente, definir quién eres. No te conocen tal vez, no saben a qué te dedicas, o a lo mejor te conocen, te ubican, pero a ciencia cierta no saben lo que haces. Entonces, lo primero es definir quién eres y lo segundo es a qué te dedicas, qué haces, qué es lo que ofreces. También muy importante es detallar a quién van dirigidos los productos o los servicios, es decir, tu cliente ideal. Y en estas una o dos frases en las que defines a tu cliente, si esta persona puede verse dentro de este cliente, pues qué mejor. También una pregunta que se puede estar haciendo la persona, por ejemplo, en mi caso como consultor, pues muchas empresas han tenido muy malas experiencias con consultores, que van desde no resolvió hasta defraudó a la empresa. ¿Qué te haría a ti diferente de las malas experiencias que he tenido? Es algo que se preguntaría probablemente algún inversionista. Por lo tanto, es importante que resaltes tus diferencias, especialmente hablando con números. Y cierres sugiriendo
o solicitando que se dé una oportunidad de conversar o de poder agendar una reunión para extenderte un poco más acerca de lo que acabas de compartir. Es importante que en ese cierre lances un gancho para crear ese compromiso, porque en muchas ocasiones te pueden decir, sí, claro, tienes mi correo, mándame un mensaje y lo revisamos. Pero si no cierras tal vez con una frase, como por ejemplo en mi caso, te agradezco muchísimo la oportunidad de que podamos platicar y creo que te va a resultar muy interesante saber cómo reducir la rotación de tus puestos clave.